Buen día, profesor. Nuestro equipo va a exponer la actividad 1B y los temas son el equipo de protección personal y la soldadura por arco eléctrico con electrodo recubierto. Tipos de soldadura en nuestra comunidad. Soldadura por arco. Utiliza una fuente de energía eléctrica que permite derretir los metales. El equipo de soldadura MIG es un proceso que utiliza una alimentación continua de alambre, como el electrodo y una mezcla de gas inerte o semi-inerte para proteger la soldadura. Ideal para unir aceros suaves, aceros inoxidables y aluminio. Soldadura por gas. El tipo de soldadura por gas es utilizado para unir materiales metálicos como el cobre o aluminio. Entre sus principales ventajas destaca el bajo coste y la facilidad para movilizar el equipo de trabajo. Sin embargo, los materiales requieren de mayor tiempo para poder enfriarse. Soldadura por láser. A pesar de ser un proceso que en un principio es más costoso, a la larga es muy sencillo de automatizar. No obstante, estos son propensos al agrietamiento térmico cuando los materiales se exponen a cambios de temperatura muy extremos. Circuito básico de soldadura. Una fuente de poder de corriente alterna o de corriente directa está conectada por un cable de trabajo a la pieza de trabajo y por un cable caliente a un portaelectrodo de algún tipo. Un arco se crea a través de la separación cuando el circuito con energía en la punta del electrodo toca la pieza del trabajo y se retira, y así en estrecho contacto. Arco protegido. Los metales de altas temperaturas tienden a reaccionar químicamente con los elementos presentes en el aire, como oxígeno y nitrógeno. Cuando el metal en el charco de fusión entra en contacto con el aire, óxidos y nitruros destruyen la resistencia y la dureza de la unión soldada. Esto se denomina arco protegido. Este blindaje evita o minimiza el contacto del metal fundido en el aire. Procesos de soldadura por gas. Soldadura por fusión. Cuando los bordes de las piezas en contacto se funden por la acción de la llama oxiacetilénica. En este caso, también puede haber o no material de aporte. Al fundirse los bordes, ellos fluyen en contacto y tras enfriarse resulta todo un solo bloque de metal. Cuando se utiliza varilla de aporte, esta deberá tener la misma composición que las piezas a unir. Soldadura fuerte y blanda. En este procedimiento, las piezas a unir no llegan a fundirse sus bordes, sino que se crean juntas de alta resistencia en la zona de contacto. Este tipo de procedimiento se divide a su vez en soldadura fuerte, bracing en inglés, o soldadura blanda. Soldering, las aleaciones ferrosas que fluyen a una temperatura máxima de 427 grados centígrados son utilizadas en la soldadura blanda, mientras que aquellas que fluyen a temperaturas superiores a 427 grados centígrados serán utilizadas para la soldadura fuerte. Proceso de soldadura por resistencia eléctrica. Por puntos. Las piezas, generalmente chapas, quedan soldadas por pequeñas zonas circulares aisladas y regularmente espaciadas que, debido a su relativa pequeñez, se denominan puntos. Por costura. La soldadura eléctrica por costura se basa en el mismo principio que la soldadura por puntos, pero en este caso las puntas de los electrodos se sustituyen por rodillos, entre los cuales y, presionadas por el borde de estos, pasan a las piezas a soldar. A tope. Las dos piezas que hay que soldar se sujetan entre unas mordazas por las que pasa la corriente, las cuales están conectadas a un transformador que reduce la tensión de red a la de la soldadura. Las superficies que se van a unir a consecuencia de la elevada resistencia al paso de la corriente que circula por las piezas se calientan hasta la temperatura conveniente para la soldadura. Soldadura por electrodos.
Este procedimiento de soldadura se utiliza principalmente en la construcción de acero y en la construcción de tuberías. La soldadura por electrodo se puede aplicar a prácticamente todos los materiales. Admite cualquier tipo de cordón y posición de soldadura, ya sea en espacios reducidos o muy altos, cordones verticales, ascendentes o descendentes. Los fenómenos que suceden en la soldadura por arco son los siguientes. El cebado del arco voltaico se realiza por un contacto entre electrodo y pieza de trabajo. Durante un fragmento de segundo se produce un cortocircuito entre los dos polos, lo que a continuación permite el flujo de corriente. El arco voltaico arde entre la pieza de trabajo y el electrodo generado en el calor de fusión necesario. Los objetivos principales para la realización de soldadura por arco eléctrico es la reducida contaminación acústica, costes de adquisición reducidos, resistencia relativa a impurezas como corrosión, cascarilla, aceites y grasas. Se pueden soldar prácticamente todos los materiales metálicos, alta calidad de los cordones de soldadura y elevadas propiedades mecánicas. Algunos riesgos a los que se somete un soldador son la gran generación de humo, aparición del efecto de soplado, aumento de la fuente de error por cráteres lineales y puntos de comienzo de la soldadura, sujeción de los electrodos, retirada de los restos del electrodo, eliminación de la escoria y de las proyecciones. El equipo de protección personal que se utiliza para el proceso de soldaduras por arco eléctrico se recomienda que se protejan los ojos con el casco de soldar, equipado con un plato filtrante de grado apropiado. Proteger el cuerpo con las partículas y rayos del arco con ropa protectora, como son ropa de lana a prueba de fuego y guantes. Ropa apropiadamente ajustada que no esté desgastada o rota. La camisa debe tener mangas largas. Los pantalones deben de ser de bota larga y zapatos industriales que cubran cuando se esté soldando con el arco. Mantener la ropa libre de grasa y de aceite. Eso es todo, profesor. Gracias.